Para los que no me conocen, mi nombre es Tanishka McQueen, soy la directora ejecutiva de la Asociación Panameña de Facility Management y quisiera iniciar esta sesión agradeciéndoles a todos por acompañarnos a otra actividad formativa y por supuesto, que a todos los que nos acompañan desde diferentes partes de la región. Aprovechamos también este espacio para reconocer a todos nuestros miembros comerciales, ya que con su continuo apoyo hacen posible que APAFAM trabaje día a día por la profesionalización del Facility Management. Quisiéramos anunciarles en este momento que APAFAM y USMA se unen por cuarto año consecutivo para la realización del Diplomado en Gestión de Infraestructuras, una mirada hacia el Property y el Facility Management. Este es un programa dirigido a todo tipo de profesionales y diseñado para dar una introducción a la disciplina del FM y también la importancia de la figura profesional del Facility Manager a lo largo del ciclo de vida de un activo. Su plan de estudio está pegado a los estándares ISO y cuenta con el valioso aporte de visitas técnicas y la participación de más de 15 empresas especialistas locales e internacionales. Para más información pueden contactarnos a info@pafam.com.pa. Antes de dar inicio a la sesión, me gustaría compartirles algunas guías para este espacio. Mientras estemos impartiendo la presentación, les agradecemos mantener los micrófonos en silencio para optimizar la calidad del audio. Las preguntas pueden ser hechas durante la presentación. Los micrófonos van a estar habilitados para que los puedan activar y poder hacer sus preguntas cuando estas surjan. Y por último, esta sesión va a ser grabada y estará disponible en el canal de YouTube de APAFAM a partir de la próxima semana. El día de hoy estaremos conversando sobre soluciones de iluminación prácticas y seguras para la desinfección del aire, objetos y superficies. Esto va a estar dirigido por Miguel Rojas, Product Marketeer Agriculture LATAM en Signify. Signify es un líder mundial en iluminación para profesionales y consumidores en la era del Internet de las cosas. Sus productos, servicios y sistemas de iluminación eficientes desde el punto de vista energético permiten a sus clientes disfrutar de una calidad de luz excelente y hacen más cómoda y segura la vida de la gente, más productivas las empresas y más habitables las ciudades. Miguel, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Te cedo el espacio para que puedas dar inicio. Muchas gracias, Tanishka. Bueno, pues buenas tardes a todos. Espero todos se encuentren bien. Y bueno, pues iniciemos esta plática tan importante justamente en estos días, sobre todo por el momento actual en el que todos estamos viviendo en una pandemia en donde todos sabemos que hay un problema que quisiéramos solucionar lo antes posible y de alguna manera siempre hay que buscar el apoyo o la forma de ir logrando en base a la tecnología, el disminuir esta situación en la cual nos encontramos, que sabemos que hay situaciones que están pasando a favor, pero que esto no se ha detenido. Entonces, uno de los puntos en el cual nosotros estamos trabajando como Signify es justamente en el manejo de soluciones de iluminación en luz ultravioleta que van a ayudar justamente a la desinfección de lo que viene siendo aire, objetos y superficies. Entonces, entremos en materia y veamos este tema. Lo importante es entender que en realidad pues los gérmenes siempre van a estar, nos han estado acompañando durante toda la vida y hemos encontrado que a través de las diferentes épocas siempre ha habido pandemias. Los gérmenes se encuentran, no todos son dañinos, algunos son gérmenes que simple y sencillamente ni siquiera los percibimos o los sentimos, pero algunos de estos llegan a mutar y es cuando nos encontramos en un verdadero problema. Entonces, la parte importante es saber que mientras no se encuentre una vacuna y que aún ahorita que ya hay varias vacunas desarrollándose, sabemos que en Latinoamérica no ha sido tan fácil el hecho de estar vacunando a toda la gente y que además necesitamos algún otro tipo de ayuda que nos pueda gestionar la solución o disminuir el problema que hemos encontrado con este nivel de contagios tan alto. Entonces, estos virus que pueden llegar a afectarnos pueden ser de alguna manera detenidos antes de entrar a nuestro cuerpo. Y es aquí donde vemos algunos de los datos. O sea, si nos vamos directamente al nivel de contagio, los contagios que se van a ir realizando
estar justamente en medios donde digamos que ya hay personas infectadas y que se están emitiendo los virus en el ambiente, pues vamos a ver que los lugares de trabajo tienen un porcentaje de transmisión y vamos a ver que no solo puede ser tanto el virus del COVID como nosotros sabemos, sino que hay algunos otros virus que también siempre han estado con nosotros y vemos cómo las personas llegan a enfermarse de gripe o de algunas otras enfermedades justamente por los ambientes de trabajo. ¿Qué es lo que encontramos también? Esto es en el sistema de aire, pero encontramos con que muchos de estos virus también se adhieren a las superficies, lo cual obviamente cuando nosotros tocamos alguna de las superficies, como puede ser las manijas de baño, etcétera, pues alguien más que ya lo haya tocado y que estaba contaminado, que estaba infectado, pues puede dejar el virus sobre esta superficie y después nosotros lo tocamos. El detalle es que en las superficies pueden llegar a vivir de entre 3 a 5 días. Imagínense un virus ahí viviendo y que nosotros no nos demos cuenta. Uh-huh. En el caso de lugares en edificios, superficies, como puede ser inclusive los escritorios donde nosotros normalmente estamos trabajando, pues va a haber otra vez, si alguien llega y toca el escritorio y luego yo lo toco, ¿qué es lo que va a suceder? Que puedo infectarme. Entonces, aquí la parte importante es saber que los virus o el virus, en este caso del COVID, lo vamos a encontrar en muchos de nuestros medios de trabajo y la parte importante es qué puedo hacer para combatirlo, ¿no? En el caso del SARS-CoV-2, ¿sí? Que es el COVID-19, no es el único organismo que vamos a encontrar en nuestros medios ambientes. Hay lo que es el norovirus, que es la gripe estomacal, sí, el Staphylococcus aureus y la gripe tal cual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que esto está todo el tiempo a nuestro alrededor y además muchas veces hemos sido infectados por esto. Cuando nosotros tenemos un medio para poder evitar que, en este caso hablamos de la luz ultravioleta, que este virus se propague en nuestro medio ambiente, lo que estamos haciendo es disminuyendo la cantidad de ausencias que podríamos tener en nuestro trabajo por justamente enfermedades. Obviamente, si tenemos algún esquema médico, pues también la cantidad de asistencias a este esquema va a disminuir. Entonces, no, el COVID no es el único que vamos a poder combatir con este tipo de sistemas, sino que vamos a poder combatir cualquier virus o bacteria que se encuentre flotando en el ambiente y que nos pueda hacer daño. Uh-huh. Hoy en día, pues ya entramos a lo que en todo el mundo llamamos la nueva normalidad, ¿no? Y esto se debe justamente al COVID-19, que lo que hemos visto es que gracias a esta pandemia, ha habido una afectación impresionante en lo que es los comercios y sobre todo aquellos en donde la gente tiene que entrar, o sea, donde hay contacto humano. Ya en Latinoamérica pues somos bastante de contacto, en donde nos abrazamos, saludamos, etcétera. Y hemos tenido que tomar una distancia por todo este problema de la pandemia. Y obviamente este es un costo social, económico, y también psicológico para muchos de nosotros. Entonces, ya sabemos que existen vacunas, existen se han estado desarrollando varias vacunas, pero estas han tardado en entrar y además de que hemos encontrado que hay ya variantes del virus que no necesariamente van a ser combatidos por estas vacunas. Entonces, ¿cómo logramos generar esa disminución o esa disminución de infecciones? Pues a través de algún medio, que en este caso es la luz ultravioleta. Las infecciones normalmente, en este caso del coronavirus, vamos a encontrar que se desarrolla por la cantidad de dosis que este coronavirus está en el ambiente. Entonces, si una persona está infectada y empieza a estornudar y está dentro de un ambiente, o por lo menos respirar, empieza a emitir una cantidad, y esta cantidad puede no ser suficiente al inicio para que nosotros nos enfermemos tan rápido, pero se empieza a acumular, acumular, acumular hasta que llega el momento en que ya la dosis es suficiente para enfermarnos. Entonces puede tomar algunos minutos en lo que una persona llega a un lugar y este virus se esparce y puede llegar a generar una situación de infección hacia los demás. Es ahí donde nosotros podemos realmente dar una gran ayuda con los sistemas, sobre todo de desinfección de aire. También en el caso del mismo COVID se ha encontrado que aún con la gente que ya se infectó, no necesariamente hacia futuro
va a tener una inmunidad ya a largo plazo. Normalmente se ha encontrado que alrededor de 6 meses es lo que una persona está inmune, pero a largo plazo no lo está. Entonces hay que tener todo este sistema o esquema en donde necesitamos estar seguros por más tiempo. Y ahí es donde entra justamente lo que hemos estado platicando, que es la luz ultravioleta. Y es donde nosotros vamos a ver cómo con la luz ultravioleta vamos a poder no solo desinfectar el aire, sino también las superficies y los objetos. Bien, la luz ultravioleta va a tener justamente el poder de desinfectar y ahorita vamos a platicar por qué, pero la luz ultravioleta es invisible y estos sí son puntos que voy a intentar recalcar porque se ha encontrado con que hay ciertos problemas ya con los productos que se empiezan a vender en el mercado. Y estos productos que se empiezan a vender en el mercado no necesariamente es luz ultravioleta. Entonces, platiquemos un poquito justamente de los diferentes tipos de luz ultravioleta, en donde la luz ultravioleta del tipo A, ¿sí? VA, que está entre los 315 y los 400 nanómetros, se utiliza solamente para bronceado y trampas de insecto. No es necesariamente muy dañina en exposiciones cortas para los ojos o para la piel del ser humano. Pero también hay que tener algo de cuidado. Ahora, esta luz no sirve del tipo germicida, o sea, no nos va a servir para nada para generar una desinfección. Y lo recalco porque se han encontrado que se están vendiendo ciertos productos handheld o manuales en donde se utiliza una lamparita con LED que se dice que es luz ultravioleta y que me va a servir para desinfectar mis objetos como mi computadora o mis superficies donde estoy tocando mi escritorio. Y eso no es necesariamente cierto. Primero, porque la luz ultravioleta basada en LED es extremadamente cara, lo cual hace que un producto handheld debería costar muchísimos, pero muchísimos dólares, inclusive más cara que un producto grande de luz ultravioleta. Entonces, si no tenemos cuidado, nos van a vender productos que no sirven para nada. En la luz ultravioleta tipo B se usa ya para otras aplicaciones tipo médico, afecciones de la piel, incluida la psoriasis, etcétera, que esa tampoco nos va a servir para lo que es luz ultravioleta germicida, que es la que nosotros estamos buscando. La que nosotros estamos buscando es la luz ultravioleta tipo C, en este caso con una longitud que debería estar arriba de los 200 y alrededor de los 280 nanómetros, pero en realidad ahorita vemos exactamente dónde o cuál es la longitud de onda exacta que nos va a servir para la desinfección o para la aplicación germicida. Entonces, sí tengan mucho cuidado, por favor, porque el comprar un mal producto puede hacernos pensar que estamos seguros, pero en realidad no está generando ningún efecto en la desinfección ni de los ambientes ni de las superficies. Y aquí hay que basarse sobre todo en productos de empresas que tengan renombre, que sí ya hayan estado muchos años en el mercado, porque es la manera de asegurar que este tipo de empresas, al querer permanecer en el mercado, no van a jugar chueco con este tipo de información o no van a jugar mal o no van a hacer trampa al entregarnos los productos que nosotros deseamos para generar este esquema de desinfección. ¿Cómo es que la luz ultravioleta va a funcionar? Bueno, la luz ultravioleta va a funcionar porque es una luz que tiene una longitud de onda específica que ayuda justamente a penetrar el ADN y romper la cadena del ADN o del ARN de lo que vienen siendo virus y bacterias. Entonces, al romper la cadena del ADN o del ARN, lo que está sucediendo es que este microorganismo no se puede reproducir. O sea, el organismo lo que va a hacer, o los microbios o el virus lo que va a hacer es va a entrar a nuestras células, toma de ahí los alimentos de estas células y se va a estar reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo de tal manera que llega el momento en que nos infecta de tal manera el cuerpo que nos enferma. ¿Qué es lo que sucede si nosotros, antes de que entre al cuerpo, lo desactivamos y no permitimos que este virus se reproduzca? Entonces es como si fuera polvo. No va a tener ningún efecto en nuestras células porque no va a poder utilizarlas de alimento para poderse reproducir. Entonces, es lo que hace la luz ultravioleta, simplemente penetrar al nivel del ADN y del ARN y lograr desactivarlos. No digo que los mata porque un virus normalmente no es un organismo vivo o no se considera un organismo vivo, así que lo que hace es solamente desactivarlos rompiendo su cadena. Bien, en el caso de la luz ultravioleta que se utiliza o que tiene la mejor eficacia para la desactivación de virus y bacterias son los 265 nanómetros. Es bien importante este dato.
¿Por qué es importante hablar de 265 nanómetros o longitudes de ondas cercanas? Es lo que vemos aquí, el pico, donde estamos viendo el pico máximo de esta campana, en donde el pico máximo de esta campana son los 265 nanómetros. Entonces, aquí es donde es lo más efectiva la luz ultravioleta. Hay quienes venden, pueden decir que es luz ultravioleta tipo C, pero está abajo, hablando de los 200, 210, 220 nanómetros, y esa luz No, que ultravioleta no es necesariamente funcional. Entonces, aquí es bien importante saber que necesitamos longitudes de ondas específicas. En este caso, la longitud de onda que nosotros manejamos por el tipo de tecnología, la facilidad económica de reproducir esta iluminación, son los 253.7 nanómetros, que está basada en la tecnología de mercurio, que es muy parecida a la luz fluorescente, con algunas otras características en la lámpara, pero solamente vamos a generar esta longitud de onda que, si se dan cuenta, está muy pegado a los 265 nanómetros, lo cual hace esta luz sea bastante eficaz y bastante factible para la desactivación misma del virus. En algunos casos hay empresas que llegan a utilizar longitudes de onda abajo de los 240 nanómetros. También es un punto que debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si se utilizan longitudes de onda abajo de los 240 nanómetros, se está generando ozono. Y el ozono sí es un producto extremadamente dañino para el ser humano, para los ojos, la irritación de la garganta, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado porque es un producto extremadamente reactivo con el cuerpo humano. Entonces ahí también hay que tener mucho cuidado que el producto que en un momento dado estén comprando, o inclusive digamos que utilizan el producto de Signify y después le quieren cambiar las lámparas, tienen que ver que las lámparas de preferencia pues sean Signify, y si por alguna razón van a comprar alguna otra con características similares, tienen que ver que no esté emitiendo longitudes de onda abajo de los 240 nanómetros. Otro punto bien importante es que la potencia de la lámpara no especifica la potencia UVC, entonces, o la potencia de emisión de la luz ultravioleta. Ahí también va a ser súper importante que revisen que en un momento dado la lámpara que se está utilizando sí tenga la misma eficacia o la misma salida de luz ultravioleta que tienen nuestras lámparas, porque de otra manera también van a encontrar con que emite menos luz ultravioleta y por lo tanto va a ser mucho menos eficiente a la hora de utilizarla en nuestros productos, y por lo tanto no va a combatir de igual manera lo que son los virus y bacterias que estén en nuestro ambiente. Así que sí, por favor, hay que tener algo de cuidado con eso. Muy bien. Las soluciones ultravioleta ya se han probado para muchos virus y bacterias. Aquí vemos una lista y hay todavía más en donde ya se probó que eso es totalmente funcional. Pero no significa que todos funcionen o todos sean desactivados a la misma velocidad. Cada uno de estos va a tener algo a lo que vamos a llamar una dosis de desactivación. Significa que vamos a necesitar mayor cantidad de luz ultravioleta o mayor tiempo para lograr desactivar alguno de estos virus o bacterias. Eso obviamente habría que revisarlo. Hay información ya en internet que se puede revisar. Inclusive nosotros tenemos ya algunos datos, si así los requieren, para saber cuál podría ser el tiempo de exposición. En realidad nosotros lo que hemos hecho con los desarrollos actuales es que calculamos que nuestros productos sean suficientes para la desactivación del COVID-19, que ahorita es el que ha estado generando los estragos a nivel mundial. Bien, ya en el caso de nosotros, ya hicimos pruebas, una gran cantidad de pruebas, en donde hemos comprobado que la luz ultravioleta de nuestras lámparas sí va a generar una desactivación del SARS-CoV-2 o el COVID-19 sin ningún problema durante cierto tiempo de exposición. Obviamente, aquí, por ejemplo, se habla del 99% de todos los virus en 6 segundos, pero se está hablando de una dosis específica. Eso no significa que cada producto que nosotros vendamos en 6 segundos desactive todo. ¿Por qué? Porque la dosis no solo tiene que ver con la potencia de la lámpara, sino también con la distancia de los productos que queremos desinfectar. No es lo mismo que intente desinfectar un producto a 6 centímetros que a 5 metros. Entonces, es importante saber que a eso le vamos a llamar una dosis y que todo esto va a depender de cuánto tiempo nosotros queremos desactivar o cuál es el área en el cual vamos a querer poner uno de los productos para la desactivación, por ejemplo, de una oficina, de una sala de juntas, etcétera. Ajá.
Y bueno, también se habla que si yo quisiera la reducción del 99.99%, lo único que tengo que hacer es aumentar la dosis, que significa los milijoules por centímetro cuadrado, y el tiempo también. Entonces, todo esto es lo que nosotros debemos de saber a la hora de utilizar los productos. Bien, ¿cómo podemos utilizar la luz para combatir la pandemia? Bueno, ya hay estudios desde hace muchísimos años en donde se especifica o se ha trabajado con la luz ultravioleta para la desactivación de diferentes virus y bacterias. En este caso no estoy hablando del COVID, sino de algunos otros virus que ya han atacado al ser humano durante muchos años y que hace algunos ayeres vio que, por ejemplo, la luz ultravioleta se podía utilizar inclusive para la desinfección del agua. La mayoría del agua tratada que ya estamos nosotros consumiendo, el agua que consumimos, es tratada también con luz ultravioleta porque esto permite aniquilar o desactivar los virus y bacterias que se encuentran en el agua. Entonces ya también se ha utilizado para combatir la influenza y el sarampión. ¿Sí? Entonces, esto es ya una información o es un producto comprobado desde hace muchísimos años. Nosotros como Signify llevamos más de 35 años ya desarrollando productos de ultravioleta. De hecho, somos el líder mundial ya en la aplicación de luz ultravioleta y tenemos toda la experiencia y todos nuestros productos ya están totalmente probados con las dosis necesarias para su funcionamiento. En este caso, la lucha contra la pandemia, pues obviamente vamos a requerir más que vacunas, lo que hablábamos hace rato, y vamos a necesitar todo aquel instrumento tecnológico que en un momento nos va a ayudar a disminuir las dosis que se encuentran en el ambiente. Y esto es a lo que quería llegar. Tanto la luz ultravioleta va a manejar una dosis de aniquilación para los diferentes virus y bacterias, así como los virus y bacterias, según la dosis, nos pueden llegar a generar las infecciones o generar un problema de salud cuando están muy concentradas en el ambiente. Una dosis extremadamente pequeña puede no generarme un daño, porque mi cuerpo va a alcanzar a reaccionar a una dosis muy pequeña de virus o bacterias. Pero si la dosis aumenta y aumenta y aumenta y yo estoy en ese medio, entonces es cuando puedo ser infectado. Y ahí es donde la luz ultravioleta que nos ayuda a manejar la desinfección por aire entra. Bien. Un punto importante es también saber que la luz ultravioleta no puede estar, o el ser humano no puede estar expuesto a la luz ultravioleta de forma directa, ¿sí? Porque la luz ultravioleta sí me puede generar daños tanto en la vista como en la piel. Entonces, lo que siempre se debe usar son equipos seguros para que no me vayan a generar este problema. Y esos equipos seguros, obviamente, lo que vamos a ver es que deben ser productos que tengan las aprobaciones internacionales necesarias para decir este producto es seguro. De otra manera, lo que podemos llegar a tener es un problema otra vez de salud. Si en algún caso alguien llega y les pone una lámpara, porque ya lo vimos en alguna aplicación, inclusive en México, en donde en una escuela le ponían una lámpara tipo fluorescente de color azul enfrente de la gente y los pasaban por ahí como diciendo esta luz te va a ayudar a desinfectarte. Esto es ilógico. Primero, porque la luz ultravioleta causa daños. Segundo, porque el nivel de desinfección para poder generar una desinfección en la superficie del cuerpo humano sería un largo plazo. Entonces, están cometiendo dos graves errores. Primero, si es luz ultravioleta, en ese caso, si fuera luz ultravioleta, estoy generando un daño a los ojos y a la piel. Segundo, el tiempo de exposición debería ser alto, por lo tanto, significa que lo que estaban haciendo ahí no va a funcionar. Entonces, son puntos que uno debe de ir viendo cómo se está generando demasiadas noticias falsas o demasiados productos falsos que en lugar de ayudar van a perjudicar. Así que el basarnos en que ya hay aprobaciones internacionales o nosotros tenemos muchos de las aprobaciones internacionales para poder usar productos más seguros, bueno, es parte de lo que uno debe de buscar, así como marcas reconocidas, como hablaba al principio. ¿En qué puedo utilizar la luz ultravioleta? Las aplicaciones son prácticamente todas en cuanto a superficies, aire, etcétera. Si vemos en el caso de los carritos de supermercado, los podemos pasar por un túnel en donde están siendo bañados por luz ultravioleta sus 360 grados, para así asegurarnos
que la luz penetre en cada punto y ahí a la hora de tener contacto conmigo, o sea, que lo está uno cogiendo, no vaya a generar o me vaya yo a infectar, que es lo que estamos buscando, ¿sí? Vamos a ver que podemos utilizar en baños, en áreas de comida, transporte, laboratorios, oficinas, que es increíble. Ahí pues es obvio que al ir a trabajar la mayoría de la gente se siente ya ahorita insegura. Entonces las oficinas es un muy buen lugar para utilizar la luz ultravioleta en recepciones de los hoteles, cines, inclusive a la hora que viajamos puede haber túneles que estén desinfectando las diferentes maletas de la gente. Entonces la cantidad de aplicaciones es impresionante. Uh-huh. Hoy en día, pues es obvio que si yo voy a trabajar y me siento inseguro y las empresas no quieren disminuir su capacidad de producción o su capacidad de efectividad en sus negocios, pues lo que tienen que hacer es, ¿a quién voy a cuidar? A quien me hace los negocios, que es al empleado. Entonces, lo que deben hacer las empresas es, están obligadas a proteger a todos los empleados de una u de otra manera para evitar justamente que se vaya a generar un problema con la infección o la propagación de este virus dentro de sus propias instalaciones. Y es ahí donde debemos de buscar que haya los diferentes productos para estas aplicaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Crear un entorno mucho más seguro en oficinas. Vamos a ver o a garantizar la desinfección a un porcentaje extremadamente alto sin utilizar químicos, porque muchos de los microorganismos sabemos que cuando usamos químicos, estos se vuelven resistentes a varios químicos. Y entonces tenemos que usar cada vez químicos más fuertes o otro tipo de químicos que a veces perjudican al ser humano y además los estamos emitiendo todo el tiempo al ambiente. Otro punto es que también disminuir los costos indirectos. ¿Qué sucede cuando yo estoy usando químicos y químicos y químicos? Pues tengo que estar gastando en ellos. Y en este caso, la luz ultravioleta es un producto que se pone y dura una gran cantidad de tiempo y no tenemos que estar reutilizando ni comprando constantemente, además de que no tiene químicos que están siendo arrojados constantemente al ambiente. Sí hay un manejo especial que hay que utilizar porque utiliza mercurio, pero es el equivalente a las lámparas fluorescentes. ¿Mm? ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? ¿Todo vamos bien? Perfecto. Bien, ¿cuáles son las formas de desinfectar? Bueno, las formas de desinfectar, vamos a ver que hay soluciones para purificación de aire, que es bien importante hablar de lo que viene siendo la desinfección del aire, porque resulta que hasta ahorita se suponía que la mayor cantidad de infecciones que había en la gente era por medio de superficies. Y nos hemos encargado de comprar una cantidad impresionante de químicos para el piso, para los escritorios. Tenemos gente limpiando todo el tiempo escritorios. Nada más ven que uno pone la mano en el escritorio y ya fueron a limpiar, etcétera. Entonces, eso obviamente es desgastante, son químicos y no es, o sea, no estoy diciendo que no se debe de hacer, sí se puede hacer, pero no se ha encontrado que ahí esté la mayor cantidad de infecciones. Se encuentra normalmente en el aire y es donde hemos descuidado más la desinfección de nuestro medio ambiente. Obviamente vamos a tener también la desinfección de superficies, la cual también la luz ultravioleta va a ayudar. En este caso, la luz ultravioleta que va a ser emitida hacia las superficies no debe de estar en contacto con el ser humano, así que esto lleva un esquema también de seguridad, tanto de sensores de presencia, etcétera, que pueden ser utilizados para esto. Y la desinfección de objetos, que son ya dispositivos en donde podemos meter objetos para la desinfección, como es de handheld, por ejemplo, de teléfonos, de equipos de pago con tarjeta de crédito, inclusive en el caso de hotelería para las llaves que estamos repartiendo a los huéspedes, etcétera. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es desinfectar todos los objetos que puedan estar en contacto con el ser humano. ¿Por qué voy a usarla? Primero porque va a ayudar a reducir la exposición de los trabajadores y de las visitas a los virus. Entonces, si yo utilizo la luz ultravioleta, sobre todo en el ambiente, disminuyo la dosis de virus que se encuentra en el aire porque estoy desactivando una gran cantidad de virus y bacterias. Si la dosis es baja o la disminuyo de forma fuerte, también lo que voy a lograr con esto es que la gente, aun cuando entre en contacto con una dosis extremadamente pequeña, ya la probabilidad de infección es muy, pero muy pequeña. Así que por ese lado es lo que estamos nosotros diciendo. La gente se va a sentir más segura cuando visita nuestras instalaciones si saben que tenemos un esquema de protección, que no necesariamente va a ser ya los químicos que estamos poniendo.
Obviamente, el estar en un esquema seguro, pues me va a ayudar a la continuidad del negocio, sobre todo si es un negocio en donde dependemos de el agente o del contacto humano o de que el ser humano esté mucho en estos medios ambientes y elimino lo que es el gasto excesivo en químicos. La aplicación, pues, es obviamente en oficinas, zonas de trabajo, zonas de circulación, espacios de apoyo, muebles, etcétera, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que hay muchas aplicaciones. ¿Cuáles son estas soluciones que nosotros estamos proponiendo? Estas soluciones que estamos proponiendo, en este caso, para la purificación del aire, vamos a ver que hay lo que se llama un sistema de purificación de aire para techo. Es que si ven, la luz no va a salir hacia abajo, sino que esta luz va a salir en forma horizontal paralela a lo que viene siendo el techo o el plafón, en donde esta luz ultravioleta lo que va a hacer es me va a desinfectar todo lo que es el aire que esté circulando alrededor de esta lámpara en la parte superior, no en la parte baja. Y esta lámpara pues puede tener un rango de hasta 4 o 5 metros hacia cada lado. Normalmente lo ideal es hablar de unos 25 o 30 metros cuadrados de aplicación para este tipo de dispositivo. Y me va a bañar alrededor. Como el aire está circulando por el solo hecho del movimiento, el aire va a estar circulando normalmente cerca de lo que viene siendo la luz emitida en cualquier punto, ya sea cerca de la lámpara o un poquito más alejado, pero va a estar circulando y el aire al no tener un movimiento excesivo, pues se mantiene lo suficiente para que la luz lo esté desactivando. Entonces, este es un esquema que va montado al techo, después tenemos el de pared, que su funcionamiento es prácticamente el mismo, pero este emite solamente en la parte frontal la iluminación y también tiene un alcance alrededor de 5 o 7 metros, en donde vamos a poder utilizar este para la desinfección justamente del aire que esté pasando por enfrente de la luz. Insisto, aquí la iluminación de la luz o la luz ultravioleta, porque no vamos a llamar iluminación porque no la podemos ver, pero la luz ultravioleta que está siendo emitida no alcanza o no toca ni siquiera la cabeza del ser humano. Normalmente la instalación se recomienda alrededor de 240 metros para que no haya ningún tipo de radiación que pueda afectar su cabeza. Entonces, esta es la aplicación que uno está utilizando. Y aquí, por ejemplo, tenemos otra que es una lámpara que está apuntando hacia arriba y que si vemos no emite luz hacia abajo. Este se recomienda cuando la distancia entre esta lámpara y el plafón o el techo es alta para evitar la reflexión de luz ultravioleta con cierta radiación hacia abajo. Siempre lo que se va a buscar es que haya menos de 2 microwatts sobre centímetro cuadrado de radiación de luz ultravioleta en el ser humano para estar permaneciendo alrededor de 8 horas bajo ese aspecto de radiación. Entonces, este es un producto que nosotros manejamos. Aquí tenemos otro que se llama Upper Air Active o Upper Active, que lo que va a hacer es, no tiene ninguna salida de luz ultravioleta por ningún lado, como lo veíamos en el caso anterior, que aquí sí vemos, sí hay una luz ultravioleta, pero que no tenemos un esquema de forzar el aire, sino que el aire que está arriba es el que vamos a ir desinfectando. En este caso, lo que vamos a tener es que todo esto es un esquema cerrado, en donde vamos a tener una luz ultravioleta que está adentro, pero el aire lo estamos metiendo de forma forzada al interior. Aquí está la luz ultravioleta, lo vamos a descontaminar y después este aire va a salir hacia el ambiente ya descontaminado. Entonces, este es otro esquema. Este es bastante funcional en donde tenemos alturas bajas, donde no podemos utilizar producto o no podemos ponerlo en alturas muy altas, por ejemplo, pueden ser camiones, tipo aviones, lugares en donde estamos encerrados y no podemos utilizar un esquema de iluminación o ni siquiera la más mínima iluminación directa, o de repente hay empresas o lugares que no quieren tener la más mínima exposición, aunque ya esté comprobado que no hace daño, no quieren tener una exposición por ningún lado con luz ultravioleta. Este tipo de dispositivos puede ayudar muchísimo. Muy bien. Después viene lo que es la desinfección de superficies. En el caso de la desinfección de superficies, tenemos lo que son lámpara expuesta. ¿Por qué es importante hablar de una lámpara expuesta? Podríamos decir que si alguien pone un vidrio enfrente o pone algún objeto o un acrílico enfrente de la luz ultravioleta no necesariamente va a poder pasar o va a disminuir extremadamente fuerte su dosis, lo cual no va a servir para la desinfección. La lámpara debe de estar expuesta
normalmente para lograr bañar, por ejemplo, los objetos o las superficies y poder desactivar. Entonces, esto es un producto de lámpara expuesta y esta luz debe de llegar directamente a los objetos que queremos desinfectar. Es importante saber que como es luz, aunque no la podamos ver, si aquí sí vemos una luz azulita, es porque se genera una longitud de onda azul para indicar que la lámpara está encendida, porque si no la generamos, podríamos tener la lámpara encendida y nunca nos vamos a dar cuenta que la lámpara está emitiendo luz ultravioleta porque es invisible al ojo humano. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Es estas tipo de lámparas y es importante lo que decía de la luz, porque lo que bañe la luz es lo que desinfecta. Si hay objetos uno encima de otro, si tenemos una caja y adentro tenemos producto, lo que está dentro de esa caja no se desinfecta. Solamente se va a desinfectar lo que toque la luz ultravioleta en su superficie. Inclusive, si vemos que la luz genera sombra en algún objeto, abajo de esa sombra no se está desinfectando. Entonces, esto es cómo funciona la luz ultravioleta. Obviamente, no la podemos ver de forma directa porque nos puede generar un problema tanto en la piel como en la vista, pero es así como funciona. Y vamos a tener también lo que son soluciones de desinfección de objetos en donde tenemos cámaras específicas donde podemos meter productos como es paquetería, teléfonos celulares, handhelds, productos que están pasando de mano en mano constantemente y que obviamente pues no queremos que haya una transmisión del virus por contacto directo. Todos esos productos se pueden meter aquí. Ya esta cámara se puede programar, normalmente dura 5 minutos, se mete al objeto y a los 5 minutos se sale. Hay de dos tamaños para poder meter objetos medianos, grandes o una gran cantidad de objetos al mismo tiempo. ¿Sí? O esta información o este tiempo de exposición se puede cambiar. El que recomendamos es 5 minutos, pero pues se puede cambiar y es programable. Miguel, disculpa, Sí. tenemos una pregunta en el chat de Verónica. Sí. Con una dosis de 60 millijoules por centímetro cuadrado, ¿en cuánto tiempo se desactiva el COVID-19? Bien, a ver, es importante saber que sí, dependiendo de la dosis, va a haber un tiempo de desactivación del COVID-19. En este caso, si vimos nosotros con 22 millijoules, podríamos tener una desactivación en cuestión de segundos. Lo más importante, y en este caso, sobre el producto directo del cual estamos hablando, es importante saber que estamos calculando ya el producto para que tenga un funcionamiento en el tiempo, no necesariamente en segundos. En el caso de los cálculos, como este caso de 60 millijoules, etcétera, se utiliza más para la desinfección de superficies y esto va a depender de la distancia. Entonces, la dosis o esos 60 millijoules puede estar, por ejemplo, a 5 centímetros y el tiempo de desactivación va a ser muy corto para esos 5 centímetros. Pero en el momento en que esa misma luz o esa misma luz ultravioleta esté a 1 metro, ya no van a tardar en hacerlo en 5 segundos, sino en minutos. Y si lo tenemos a 5 metros, puede darse media hora o 1 hora. Entonces, esto es algo que nosotros les podemos ayudar, sí. En un momento dado nos pasan las características de su proyecto, qué es lo que quieren hacer y si estamos enfocados en el COVID-19, también pues ya es donde tenemos todos los datos para rápidamente poder platicar directo del proyecto y ayudarles a desarrollar el mismo. Entonces, si en un momento dado lo que se requiere es un dato específico para un proyecto, si nos pasan los datos, nosotros sí podemos ayudarles con mucho gusto. ¿Sí? Entonces, bien, ahí lo que vamos a ir a ahorita lo que estaba hablando justamente es de las soluciones de sistemas de control para la exposición directa. Lo que estoy hablando es exposición directa de la iluminación para objetos o para superficies, en donde obviamente al estar la luz expuesta de forma directa, si toca a un ser humano puede tener algún problema, esta persona, incluso animales o plantas. Entonces, en el caso de las personas que estén dentro o que vayan a pasar a un cuarto, lo que se hace es que se deben de poner sensores de movimiento para que en cuanto una persona pase, detecte el movimiento y se apague la luz ultravioleta para evitar que se esté en contacto. En algunos casos se utilizan una iluminación de emergencia que cuando está encendida significa que ese cuarto está siendo desinfectado o se tienen botones de paro emergente porque de repente yo quiero entrar a un lugar que está siendo desinfectado, me urge entrar,
puedo apagar la iluminación ultravioleta. Entonces, siempre se deben de tener sistemas de control para tener la total seguridad de que una persona no vaya a ser irradiada con luz ultravioleta por un cierto tiempo. Esto solamente lo estamos aplicando para desinfección de objetos o para objetos. Lo que es para la desinfección del aire como los Super Air, no es necesario el tener o estar apagando la iluminación porque esta iluminación en los Super Air no está irradiando a las personas. Por lo tanto, no es necesario utilizar todos estos esquemas de seguridad. También en muchos casos, pues obviamente yo lo que quiero es tener un control automatizado de mis diferentes oficinas o mis instalaciones. Y ahí puedo utilizar Interact en donde puedo tener el control o saber cuánta gente está ocupando ciertos espacios en cierto tiempo y estar utilizando, encendiendo, apagando, por ejemplo, mi Super Air, o cuando no hay gente puedo estar encendiendo lo que son mis sistemas de desinfección de objetos o de superficies, etcétera. Pero esto ya es un sistema de control automatizado que también nos podemos nosotros ayudar en un momento dado con un proyecto en el cual ya se tenga automatizada toda la iluminación en sus instalaciones y se requiera nada más agregar lo que viene siendo la luz ultravioleta para generar ese esquema de seguridad del cual estamos platicando. Bien, entonces la luz ultravioleta en conclusión es efectiva, ¿sí? Porque no hay patógeno conocido o, hasta ahorita que sea resistente a la luz ultravioleta. Ya tenemos una gran cantidad de tiempo, por lo tanto mucha información y una cantidad impresionante de pruebas que dice que la luz ultravioleta sí va a ayudarnos en este proceso de desinfección. Tiene un tiempo relativamente corto en el tiempo en que puede desactivar lo que es tanto superficies como lo que viene siendo el aire. Obviamente esto se ayuda a calcular de manera eficiente. Y es versátil, ¿por qué? Porque se puede utilizar en varias aplicaciones como son hospitales, oficinas, tiendas, escuelas, transporte público, etcétera. Bien, aquí conceptos adicionales, algo que es importante entender con respecto a la iluminación o la luz ultravioleta es el concepto de ventilación. La ventilación nos ayuda a disminuir las posibilidades de infección dentro de ciertos ambientes. Y ya este concepto de ventilación ya se ha estado utilizando muchísimo en esquemas de diseño de edificios o arquitectura, porque esto es lo que va a ayudar inclusive a disminuir lo que es el CO2, los olores, etcétera. Y ahorita, con el esquema del COVID, pues también se vuelve bastante importante. Entonces, el concepto de ventilación tiene que ver con ese concepto o el problema de riesgo de infección que se puede llegar a tener en un lugar. Aquí hay un tema o algo que se llama cambios de aire por hora, ¿sí? Y es el ACH. Entonces, estos intercambios o cambios de aire por hora son los que me va a decir qué tantas posibilidades tengo de infectarme dentro de un ambiente ya sea cerrado o abierto, dependiendo de la cantidad de veces que el aire se está cambiando en un tiempo determinado, que es una hora. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de aire fresco y humedad, pues esto es donde empezó todo este tema de los cambios de nivel, de los cambios de aire por hora. Y si queremos disminuir, por ejemplo, el CO2, olores, vamos a ver que se puede lograr hacerlo parcialmente de 1 a 6 cambios de aire por hora hasta 8 cambios de aire por hora. El abrir una ventana solamente me da de 1 a 2 cambios de aire por hora. Entonces, el problema es que sí me ayuda un poquito, pero aparte es muy incómodo tener ventanas abiertas en ciertos lugares porque entra el polvo, el viento, etcétera. ¿Sí? Esto obviamente ya forma parte de requisitos para esquemas de construcción y vamos a ver que en el caso de la eliminación de patógenos se ayuda en el cambio de aire hasta en un 63% nada más en un cambio de hora o en una hora que haya 9 cambios de aire. O sea, si nosotros queremos disminuir el 63% de problemas de contagio por patógenos, vamos a ver que en una hora deberíamos tener 9 cambios de aire totales. Si nosotros obviamente quisiéramos mejorar todo ese sistema de ventilación, pues tendríamos que aumentar la cantidad de cambios de aire por hora. Ahora, en la realidad,
vamos a ver que las casas están entre 0.35 a 1 cambio de aire por hora. Los cuartos de hotel de 1 a 2 cambios de aire por hora. Oficinas 2 a 3. En retail de 2 a 3. Escuelas de 5 a 6. Áreas de deportes o gimnasios 4 a 8 y restaurantes de 6 a 8. Entonces, estos son los cambios de aire que normalmente vamos a encontrar en estos lugares. Obviamente, si nosotros quisiéramos eliminar los patógenos, ya vimos que debería haber alrededor de 9 cambios de aire, lo cual en ninguno de estos casos prácticamente alcanza para tener una eliminación de patógenos. Así que ahí es donde nosotros vamos a tener que utilizar un esquema en donde vamos que con un sistema de cambios de aire o un equivalente de cambios de aire por luz ultravioleta. ¿Qué quiere decir un equivalente? Si yo utilizo luz ultravioleta en estos ambientes, lo que estoy haciendo es generar el equivalente a ciertos cambios de aire por hora, sin necesidad de que en realidad existan estos cambios de aire. ¿Por qué? Porque el aire está circulando y está pasando por donde está la luz ultravioleta y me está desactivando lo que vienen siendo los virus y bacterias que se encuentran ahí. Entonces, en algunos casos, vamos a ver que podemos llegar a de 20, 30 cambios de aire por hora, solamente utilizando un esquema de lo que viene siendo nuestro superhéroe de desactivación por luz ultravioleta. Algunos conceptos adicionales que es la probabilidad de contagios. Estos son algunos temas bastante interesantes que vamos a ver ahorita más rápido el ejemplo, pero ¿qué sucede si un niño que está infectado convive en un salón de clases con otros 25 niños? Entonces, y todos estos van a pasar el día juntos. ¿Cuántos niños más se van a contagiar? ¿O qué sucede cuando viajamos en un autobús por durante 2 horas y también o cuando vamos a estar en un coro durante 2 horas escuchando una sesión de música? ¿Cómo vamos a lograr encontrar la desactivación o la probabilidad de contagio que yo podría tener ahí? Entonces aquí vamos a ver que hay un cálculo en donde podemos de alguna manera calcular cuál es esa probabilidad de contagio, que ahorita no me voy a detener mucho para poder mostrarles los ejemplos que podemos tener aquí. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, ejemplos reales que sucedieron. En un viaje de autobús de casi 2 horas, 23 de 68 pasajeros se infectaron, ¿sí? En sus lugares, o sea, ni siquiera se estaban moviendo en sus lugares y a una cierta distancia, obviamente. Entonces, ¿cuántas personas infectadas había uno? El total de personas que había eran 68. El tiempo de respiración de una persona metros cúbicos por hora es de 0.5. ¿Sí? Aquí vamos a ver el tiempo de exposición, 1.7 horas. ¿Cuántos intercambios había? 1.25. Entonces, aquí Pues también sí. el espacio era de 45 metros cúbicos de aire. ¿Cuánta gente se infectó? 23. ¿Qué hubiera sucedido o cuántos intercambios de aire yo necesito para que menos de unas personas se infectara bajo este esquema que acabamos de ver? Necesitaría 37 cambios de aire o el equivalente a 37 cambios de aire para que en este esquema de 23 personas infectadas, en realidad se hubiera infectado menos de uno. ¿Eso cómo lo lograría? Con 2 luminarias de tipo UVC del esquema superior hubiera alcanzado este esquema. Entonces, en lugar de haber tenido 23 personas infectadas, si hubiéramos puesto estas luminarias, tendría menos de una persona infectada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La probabilidad de infección la estamos disminuyendo en un gran nivel, de 23 a menos de 1. Esa es el rate de infección que hubiéramos logrado alcanzar. Y esto es otro punto en donde vamos a ver justamente lo que fue un coro en un concierto, que fue de igual manera. Aquí vamos a ver, por ejemplo, que aquí había un problema mayor porque este fue un concierto de 2.5 horas y 53 de los 61 asistentes estaban infectados. ¿Qué significa? Pues obviamente que casi todos los asistentes estaban infectados y estaban a corta distancia. ¿Cómo iba a lograr una desinfección de menos de 1? Tendría que haber tenido, en este caso sí, porque había demasiada gente infectada, de 177 equivalencias de cambio de aire por hora para lograr que no hubiera menos de una infección. Pero ¿qué sucedió? Pues obviamente que había demasiada gente infectada antes. Entonces, aquí es donde nosotros podemos hacer el cálculo de equivalencias de intercambio de aire por hora. En el caso de la escuela, que también aquí es donde vemos que con un niño infectado, ¿cuál es la posibilidad de infección en el aire? De 23%. ¿Y cómo puedo yo lograr? Pues aquí si vemos con un intercambio de aire
de menos de 10 veces, o más bien mayor a 10, vamos a tener la posibilidad de infección de menor a 1. Entonces, ¿qué es lo que estamos logrando al colocar nuestros UPRs? Estamos aumentando lo que se le llama intercambios de aire equivalentes. Entonces, estos intercambios de aire equivalentes es lo que nosotros en realidad estamos generando sin necesidad de que realmente estemos metiendo esquemas de ventilación muy forzados o complicados, ruidosos, de gran gasto de energía para hacer estos intercambios de aire, sino simplemente con la iluminación ultravioleta se puede lograr estos intercambios de aire. Aquí vamos a tener otros ejemplos, por ejemplo, de oficina, en donde también vemos que una sola persona puede tener una probabilidad o puede infectar a otra gran cantidad de personas. ¿Qué es lo que se calcula? El espacio, los intercambios de aire que hay, el tiempo de exposición, etcétera, y esto me va a dar un porcentaje o una probabilidad de infección. Igual en un avión, si ven, en el avión es más baja, ¿por qué? Porque el avión siempre está generando un intercambio de aire y además está teniendo gran cantidad de filtros. Entonces, en el avión la posibilidad de infección puede ser menor, aunque nosotros también, aun cuando estés baja, si le metemos un esquema de luz ultravioleta, podríamos bajar todavía más o reducir la cantidad de eventos de infección por aire. Bien, aquí vamos a ver lo que es ventilación, cuáles son los intercambios de aire que estaba platicando ahorita. En ventilación natural vamos a tener intercambios de 0 a 1. En ventilación mecánica vamos a tener intercambios de aire de 1 a 2 por hora, ¿sí? Si vemos, no aquí está en blanco porque esto es si utilizáramos la luz ultravioleta. ¿Qué sucede si utilizo intercambios de aire equivalentes? Aquí no hay nada porque estos son reales, no son equivalentes, pero aquí utilizando la luz ultravioleta, el Upper Air que nosotros manejamos, pasamos de no tener nada o el equivalente a esto que es ventilación natural, a subirla de 6 a 20 intercambios de aire por hora, solamente utilizando la luz ultravioleta, lo cual significa una probabilidad de contagio muy, muy baja debido a esta gran cantidad de intercambios de aire. ¿Cuáles son los costos? Pues aquí bajo porque pues, no se está haciendo nada, aquí medio porque estamos usando un esquema mecánico, aquí es bajo porque no son productos muy caros y también, bueno, este es un esquema cerrado de VC que ahorita no me voy a meter mucho al asunto para ir un poco más rápido por los tiempos y aquí los costos operacionales que se generarían por tener ventilación natural, por ejemplo, el problema es que me está generando calentamiento o enfriamiento. O sea, si el ambiente es frío, se enfría demasiado. Si el lugar estoy en un lugar caliente, se calienta demasiado, entonces tengo que meter esquemas pues, de enfriamiento o calentamiento. En la ventilación mecánica también pues tenemos que meter enfriamiento, calentamiento mecánico, pero aquí no es necesario bajo ese esquema porque es la luz la que está generando este esquema de desinfección. El desconfort, pues si metemos ventilación natural, pues la temperatura o los vientos por abrir las ventanas, pues me pueden generar un problema de desconfort. Y en la ventilación mecánica, pues el ruido de los ventiladores o de los sistemas de ventilación que yo estoy utilizando, además de las corrientes de aire. Y en el caso del Upper Air no tenemos ruido porque no está utilizando ventilación forzada. Y también en cuanto a radiación, por ejemplo, en estos casos no hay ninguna, ¿por qué? No hay ningún problema de radiación o de ruido, de radiación ultravioleta, ¿por qué? Porque estos no estamos utilizando nada. Aquí la posibilidad de tener un riesgo de irradiación de luz es bajo cuando lo estamos utilizando correctamente. O sea, si lo estamos utilizando incorrectamente, pues podríamos tener un problema. Y aquí vamos a ver los tiempos que necesitamos de acuerdo a los cambios de ventilación o los intercambios de aire por hora en cuanto a los minutos que yo requiero para tener una eliminación, digamos, eficiente. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo necesitaría yo para eliminar de manera eficiente o más o menos correcta lo que vendría siendo los patógenos que están ahí? 138 minutos si quiero el 90% de eficiencia. Si quiero el 99, necesito 276 minutos. Si quiero el 99.9%, 414 minutos. No me voy a extender mucho, pero aquí están los tiempos que se requerirían dependiendo ¿sí? de los intercambios de aire que yo tenga. Si yo tengo un equivalente a 20, es más, aquí no lo alcanzo, pero digamos vamos a 18 intercambios de aire por hora, yo tendría una eficiencia en la remoción de estos patógenos de alrededor de 8 minutos para el 90%, de 15 minutos para el 99% y 23 minutos para el 99.9%.
Ujú. Bien, aquí ya tenemos lo que son algunos ejemplos de aplicaciones que se han ido logrando. En este caso, aquí tenemos una de consultorios médicos en Panamá, en donde ya se instalaron lo que vienen siendo los Super Air y que está generándose justamente un lugar seguro, sobre todo porque en las salas de espera, pues obviamente hay mucha gente, o de repente el médico está pues atendiendo de forma muy cercana a la gente y el aire se puede llegar a quedar contaminado si es que alguna persona infectada llega a atenderse. Entonces, ya vemos aquí cómo esta aplicación es un caso de éxito que hemos logrado. Tenemos en algunos otros lugares ya lo que vienen siendo lugares como oficinas, inclusive nosotros ya nuestras instalaciones en Signify, tanto en Panamá como en algunos otros lugares de Latinoamérica, ya tenemos instalados estos productos o se están instalando en este momento justamente para dar esa seguridad a los propios empleados de Signify. Uh-huh. Veamos que tenemos aplicaciones en zonas de restaurantes donde ya para poder generar justamente ese ambiente seguro se pueden utilizar y si se dan cuenta son lugares donde hay gente, o sea, no tenemos un problema de que la gente esté utilizando el lugar y se tengan que estar apagando nuestros sistemas de luz ultravioleta. Uh-huh. Aquí vemos otro ejemplo donde también se ha realizado, se ha generado con Honeywell y Signify ya la desinfección completa de oficinas o de clínicas, perdón, para la desinfección de aire. Obviamente, ¿por qué? Porque estamos logrando la automatización de nuestros esquemas. Entonces, se trabaja en conjunto en algunas ocasiones con sistemas de control específicos, pero también, pues, obviamente, utilizando siempre nuestro sistema de solución que ya está comprobado. Ya que vemos otras clínicas, o sea, si se dan cuenta, se ha utilizado muchísimo en clínicas. Si esto sirve para clínicas, obviamente va a servir para restaurantes, centros comerciales, oficinas, ¿sí? Muchos lugares en donde nosotros podríamos estar utilizando esto para volver a esa normalidad que ya tanto deseamos en estos días. Inclusive, estamos todos muy preocupados porque los que tenemos hijos y obviamente estamos preocupados de que ellos vayan a la escuela. ¿Sí? ¿Cuál es el punto importante ahí? Que no nos sentimos seguros con ese tipo de situaciones en donde mandamos a los hijos y no sabemos si van a venir infectados, pues hay obviamente una gran cantidad de niños o de personas en esos ambientes y quisiéramos sentirnos más seguros. ¿Cómo lo vamos a lograr? También evitando que por la contaminación o el contagio a través del aire o del spray del aire se pueda llegar a generar un problema de contagio masivo otra vez. Uh-huh. Muy bien. Pues esto sería la presentación. Aquí voy a dejar esta diapositiva en donde tenemos los contactos en cada uno de los diferentes lugares en Latinoamérica, al cual se pueden contactar si es que tienen ya una pregunta comercial. Y ahora sí, podemos abrir los micrófonos, igual si pueden, si gustan escribir por chat para contestar sus preguntas. Muchísimas gracias, Miguel. Súper informativo. Esto, en lo personal, me parece que estos sistemas son muy importantes para todo lo que hablamos de la comunidad, la comodidad de los ocupantes o nuestros colaboradores, o como bien lo dices, nuestros familiares, hijos, en cualquier entorno construido en el cual estén, ¿no? Entonces es muy importante el uso de todas estas herramientas para velar no solo por el bienestar, pero porque también ellos se sientan bien. Entonces, esto sí agradecerte mucho. En efecto, podemos abrir los micrófonos para las inquietudes que tengamos o consultas. Aquí sí veo una en el chat de Verónica y ella consulta si un Upper Room UVC es para cuántos metros cuadrados de oficina con una altura de 2.2 metros. Bueno, ok, normalmente nos alcanza alrededor de 25 o 30 metros cuadrados por cada upper air. Ahora, aquí sí es importante hablar de que 2.2 metros es un poco bajo. Normalmente necesitamos unos 70 centímetros de distancia entre eso y la cabeza de una persona para lograr un nivel de radiación de 0.2 microwatts por centímetro cuadrado, que es lo que es recomendable por un esquema internacional de trabajo de 8 horas constantes. Entonces, está un poquito bajo. Ahí lo que podríamos utilizar en lugar de eso es el Active Air,
que ese, como es un esquema un poco bajo, este no tiene ninguna salida de luz ultravioleta y utiliza un esquema mecánico para meter el aire, filtrarlo y luego lo saca del otro lado ya descontaminado. Entonces, ese podría ser como la opción. En el caso de que podamos tener unos 230, 240 metros de altura, ya sería más factible usar el Upper Air de forma directa, porque ya tenemos una distancia para una persona de unos 60, unos 70 de altura, con una distancia de esos 70 centímetros y por lo tanto la baja cantidad de emisión de luz ultravioleta, digamos que dentro de los valores permitidos a nivel internacional. Muchas gracias, Miguel. Sabes que acá me consultan los temas de integración, o sea, en la parte de tecnología, cómo se integran estos sistemas al resto de sistemas que se tengan en un espacio. Sí, o sea, son sistemas que se pueden integrar totalmente. De hecho, se pueden colgar a cualquier sistema de control que ya exista. En este caso puede ser tan simple como un simple switch. O sea, estos son como si fueran lámparas o manejados como si fueran lámparas, en donde puedo tener un simple switch o apagador. Y este switch o apagador simplemente cuando llega la primera persona del día, por ejemplo, se puede encender y cuando se va la última se puede apagar. Así de simple, o se puede automatizar o utilizar con un esquema de control que ya se tenga, porque al final simplemente se carga sobre ese esquema de control. Esta operación 120.277 en muchos casos, en algunos tenemos aplicación solamente 220, pero eso ya tendríamos que revisarlo bajo qué mercado lo requiere. Sin embargo, es tan fácil como conectarlos a sistemas de control que ya operen estos esquemas 277 o 120.277 o 220. Ok, gracias. Aquí nos pregunta Shirley, ¿cuál de los productos sería recomendable para uso en ascensores? En los casos del uso en ascensores sería el Active Air, que justamente no va a emitir para nada la más mínima emisión de luz ultravioleta, sino que mete el aire que está en el ascensor, lo purifica y lo saca del otro lado ya limpio y además lo está jalando de manera constante. Entonces ese sería el que se recomendaría para ascensores. Para hacerlo un poquito más fácil, porque no voy a recordar los nombres que menciona usted, sí, la fuerza del conocimiento es importante, pudiera mostrar esa lámpara que dice para los elevadores. Claro que sí. A ver, O vamos. nos van a compartir algún catálogo que nosotros podamos utilizar con la guía de ustedes. Yo sé que acá puedo preguntarle a José Luis perfectamente, pero para Sí, guiarnos, sí, ¿no? claro que sí, de hecho lo puedo mostrar, ahorita lo muestro. Sí se va a compartir esta información, pero de todos modos creo que sí es importante saber de qué estamos hablando, ¿no? Entonces ahorita les muestro, nada más para no Sí, porque salirme ahora de... nos dijo el modelo, pero de verdad que no, No, no no hay lo problema, al recuerdo. contrario, aquí está, este es el Upper Active. Ajá. Y este sería como el diseño. Entonces, lo que tiene es que el aire entra por un lado, se limpia dentro por la luz ultravioleta y después sale. Y esto es lo que va a ayudar a que no se tenga ninguna emisión de luz ultravioleta hacia afuera. Por lo tanto, puede ser utilizado en autobuses, que son a alturas bajas, en elevadores o en cualquier esquema donde la altura no sea suficiente para poder poner un upper air en este caso. Entonces ahí es O sea, donde podríamos utilizar. este es un cambio de ventilador, pero entonces Ujú. opciones así con luminarias, obviamente como lo dijo en el inicio, no va a hacer ninguna limpieza del aire, En realidad, sí, lo que hacemos aquí, por ejemplo, es que metemos el aire, lo limpiamos y lo sacamos. Y esto lo estamos haciendo así porque sabemos que hay aplicaciones donde la altura no es suficientemente alta. ¿Qué es lo que sucede con el otro que viene siendo nuestro Super Air? Estos va a limpiar el aire, pero no está utilizando ventilación forzada. El detalle de cualquier habitación es que cuando nosotros estamos adentro de una habitación, al solo hecho de caminar o de movernos, empieza a generar una circulación del aire, no muy rápida, pero la genera. Y eso lo que hace es que todo el aire, incluso por temperatura, empieza a subir un poco y empieza a generar un ciclo en donde este aire se va desactivando por el solo hecho de pasar a la altura de la vista de lo que viene siendo la luz ultravioleta. Entonces sí genera la desactivación del aire, pero no lo está haciendo en un esquema forzado con un ventiladorcito que Ok, jale el aire, lo meta y luego lo saque, sino lo está haciendo por convección natural.
Sí, entiendo perfectamente. Muchas gracias. Mire, muy importante saber que el ventilador per se del elevador realmente toma aire del foso e inyecta al elevador. Entonces, el que usted me está presentando aquí, yo debiera ponerlo dentro del elevador para una recirculación dentro del elevador. ¿Es así? Así es. En realidad Ok, se mete, pone dentro del elevador y lo que hace es toma el aire que ya de por sí está circulando, va a tomar el aire y va a generar justamente esa limpieza porque está tomando el aire y lo ok. está Es un recirculando. instrumento adicional entonces. Exactamente, Ok. correcto. Gracias, Miguel. Tenemos otras preguntas en el chat. Y gracias, Ricardo. En efecto, vamos a estar compartiendo la presentación el día de mañana a todos los que están aquí en la sesión. Alonso nos pregunta, ¿qué tipo de solución se tiene para para ACs tipo cassette? Bien, bajo este esquema no estamos manejando aquí directamente o no hemos platicado de esto, sin embargo, sí estamos o sí tenemos alguna solución, pero esa sí me gustaría más que la pudiéramos platicar de forma directa, porque esto ya sea para la desinfección de lo que vienen siendo los coils o son más de superficie interna de los aires acondicionados, y en el caso de que se quiera la limpieza directa del aire, la cantidad de potencia requerida es muy alta. Entonces necesitaríamos como entender su aplicación para poder dar una solución mucho más efectiva. Ok, entonces en todo caso, Alonso, si quisieras tener comunicación directa con el equipo de Signify, nos haces saber y con gusto te ponemos en contacto con ellos. Gustavo Ríos consulta, ¿se tiene algún aproximado del consumo eléctrico de estos equipos? Su funcionamiento es de 24 horas y también si sus soluciones son solo en iluminación UVC o también sistemas de control. A ver, en el caso de la operación, normalmente es operación mientras haya personas. Si en este caso, digamos, la oficina se trabaja de 8 a 10 horas, esas 8 a 10 horas debe de estar encendido. En el caso del consumo, bueno, tenemos dos consumos, uno aproximadamente de 30 a 35 watts y el otro alrededor de 70 watts. O sea, este es el consumo que van a estar teniendo durante ese tiempo. Entonces, va a depender de cuánto se use, obviamente, para multiplicar por cada uno de estos productos y es como estaríamos nosotros revisando o utilizando este tipo de productos. Entonces, el consumo no es extremadamente alto, porque tampoco está utilizando una ventilación forzada, lo cual hace que no se utilicen motores que consumen un poco más, y más o menos esos serían los consumos. Y el esquema de control se vale, o sea, se puede utilizar de forma directa, en el sentido de poderlo apagar y encender manualmente, y se puede utilizar bajo un esquema de control, el cual también podríamos nosotros proporcionar esta situación o esta asesoría, si así lo requiriera. Nada más se tiene que acercar a uno de las personas que vieron al final de mi presentación y ellos pueden empezar a trabajar con ustedes el proyecto para dar la asesoría correcta. Ok, muchas gracias, Miguel. ¿Tenemos alguna otra pregunta en la audiencia? Pues me parece que no. Por mi parte, yo sí tengo un poco de curiosidad en cuanto al tema de las instalaciones de estos sistemas. Si nos puedes comentar un poco. La instalación es bastante, pero bastante sencilla, porque en realidad se utiliza como si fuera una lámpara. Nada más se conecta a la electricidad, se le pone un switch en un momento dado, que es interrumpir la electricidad que va a pasar a través de ellos, y eso es todo en el esquema más sencillo. Entonces es prácticamente como colgar una lámpara. En el caso de que se esté utilizando un esquema de control, obviamente pues lo vamos a cargar sobre una línea que ya esté controlada, y esa línea pues de una o de otra manera está siendo controlada a través de un sistema digital, el cual va a encenderla o apagarla de forma independiente. Entonces, si se apaga, por ejemplo, toda la iluminación al mismo tiempo, cuando no hay personas, pues puede estar colgada de esa misma línea de control y se puede apagar o encender de esa manera. Entonces, sí hay un esquema de apoyo en cuanto a eso, pero la instalación es extremadamente básica y simple en el caso de solamente querer, por ejemplo, encender y apagar un switch. Así de simple es. Ok. Mónica nos consulta, ¿cuál es la vida útil de las lámparas UVC? Entiendo que es corta de 10.000 horas, ¿es correcto? En realidad son 9.000 horas la vida útil,
En esas 9,000 horas llega a disminuir solamente el 10% de su iluminación o su salida de potencia en cuanto a luz ultravioleta. Entonces, cada 9,000 horas hay que estarlas cambiando. Ok, ¿y Signify tiene solución en LED VC? O sea, a ver, se está desarrollando la solución en LED VC, sí. Sin embargo, ahorita todavía no la tenemos hacia el mercado. ¿Por qué? Porque el LED todavía es extremadamente caro. Digamos que un LED único puede estar costando entre 8 y 10 dólares y nos va a dar una solución de 0.3 watts de salida de luz ultravioleta. Entonces, saldría extremadamente caro una aplicación de luz ultravioleta tipo C con LED. Sí existe, ya está trabajando, se está desarrollando, pero todavía económicamente no es factible sacarla para estos niveles de desinfección de áreas tan grandes o de volúmenes tan grandes. Ok, perfecto. Bueno, Miguel, yo creo que ha sido una presentación muy enriquecedora. Esta es una herramienta que en efecto sería de mucha utilidad para todos los profesionales de Facility Management o disciplinas relacionadas también. Y definitivamente que ya al saber que está instalada aquí en Panamá y en otras partes del mundo y está funcionando con éxito, da mucha más credibilidad para poder atreverse a utilizarla, implementarla y poder brindar mayor seguridad y sentimiento de confiabilidad a las personas que están en nuestros espacios, ¿no? Así es que yo pues quisiera agradecerles en nombre de la asociación, toda nuestra junta directiva por siempre estar con nosotros y acompañarnos y llevar a cabo esta excelente presentación. También agradecer a todos los que nos acompañaron en la tarde de hoy y estén atentos a el email que les vamos a estar enviando con el PDF y de igual forma el webinar en nuestro canal de YouTube. Así es que muchísimas gracias, Miguel, y a todo el equipo. Que estén muy bien y será hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Saludos.